Muy bien, amigos. Comenzamos entonces. Solamente ahí si tienen algún inconveniente, pues ya me lo van indicando por ahí. Precisamente la intención de este curso o este webinar es para mostrar lo que son los cambios en la guía de llenado del CFDI de nóminas que se publicaron a partir del 31 de agosto del 2018. Si bien es cierto, al final del año todavía siguen haciendo algunas modificaciones, pero específicamente ya les aparecía, bueno, ya como tal, algunos de ustedes ya conocían un poco los cambios, pero la intención aquí es verlos un poco más a detalle y cómo se pueden utilizar dentro del sistema de Compact y Nóminas. Entonces, la intención es esa. Si ustedes tienen algún inconveniente, algún problema o algo, pues se puede revisar sin inconveniente, pero la sesión va indicada a esto, a cualquiera de los cambios o guías de llenado que tienen que ver con estos nuevos cambios de nómina. Comenzamos entonces en materia. El objetivo de este curso es conocer los cambios conceptuales de la guía de llenado de los FDI de nóminas publicados el 31 de agosto, como lo mencionamos. Dar una vista a las características de la versión, que muchos de ustedes ya cuentan con ellas, y no es que todos, para cumplir con estas disposiciones. ¿Sí? Esa es la intención o el objetivo principal de este curso web. La agenda vamos a estar revisando principalmente tres puntos principales. El primero es el tipo de régimen, que es el 13, muchos de ustedes ya lo conocen, pero este incluye varios puntos, por ejemplo, la actualización de catálogos del SAT, el catálogo de empleados, catálogo de empresas, que te incluye ahí lo que es la división ya del timbrado para el finiquito. ¿Cómo funciona o cómo va a funcionar ahora con estos cambios lo que es la aplicación del finiquito y el módulo de la división del finiquito? ¿Sí? Hasta el timbrado del finiquito. También estaremos viendo como segundo punto lo que tiene que ver con el subsidio causado en XML de nómina. Vamos a ver cómo a partir de 2019 se hace obligatorio que vaya el subsidio causado y en qué casos va a aparecer. Y cuando no aparezca, ¿por qué va a ser? ¿Sí? Eso vamos a estar analizando. También el tercer punto es la CURP genérica para extranjeros en el módulo del sistema. Si alguno de ustedes llega a manejar este tipo de pues, trabajadores, ¿no? Comenzamos con el primero, el tipo de régimen. ¿A qué se refiere este tipo de régimen? Bueno, según la guía de llenado, ahora o las modificaciones que hubo el 31 de julio, bueno, de agosto ya le estoy cambiando el mes, 31 de agosto del 2018, pues tiene que ver con los finiquitos. Los cambios indican claramente que ahora se incorpora el nuevo tipo de régimen, que es el 13, indemnización o separación. Hasta ese entonces no existía y la guía especifica que a partir del 1 de enero de 2019 se hace obligatorio que todos los pagos por indemnizaciones pues lleven este tipo de régimen. Quizá nos preguntemos, bueno, en el catálogo de empleados solamente puedo asignar un tipo de régimen, ¿cómo es que lo va a hacer? Ahorita vamos a ver hasta un ejemplo práctico en el sistema cómo lo podemos efectuar, ¿sí? Así es que se deben de identificar con este nuevo tipo de régimen. Y aquí está el fundamento y la guía de llenado. Los pagos realizados por indemnizaciones y separaciones deberán identificarse con este tipo de régimen. ¿Esto con qué? La finalidad de distinguir correctamente el pago de aquellos pagos, de los pagos ordinarios de salario. ¿A qué se refiere? Que la autoridad desea tener por separado lo que es netamente lo que es la indemnización o separación. Para conocer más detalles de este tema, pues se pueden consultar la guía de llenado que viene ahí precisamente la liga para que ustedes lo puedan revisar sin problema. Este material se les va a estar haciendo llegar a sus correos posteriormente para que lo revisen con más calma. Catálogo de empleados, tipo de régimen 13. Algunos de ustedes ya tuvimos el gusto de atenderlos y por ahí mencionarles que directamente en el sistema ya aparece en el catálogo de empleados, ya pueden ver visiblemente lo que es el tipo de régimen 13, que es indemnización o separación. Recuerda que ese tipo de régimen es el que se va a utilizar para identificar solamente lo que son los pagos de indemnización.
no tendrían que hacer alguna modificación ustedes directamente en el catálogo cuando van a hacer algún finiquito, sino más bien el sistema en la versión 11.2.0 ya está automatizado para evitar esa carga de trabajo administrativo. Entonces, solamente para efectos informativos, les mostramos esta ilustración y ahorita lo vamos a ver en el sistema también, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden poner por el chat y vamos contestando, ¿sí? Catálogo de empresas. ¿Cómo se divide el timbrado del finiquito? Bueno, a partir de la versión 11.2.0 de nóminas, ya viene directamente en el catálogo de empresas, ahí en el recibo electrónico viene cómo podemos dividir el timbrado del finiquito. Esto ya viene por omisión, está activo. Esto es con la intención de automatizar el proceso y que el sistema detecte que cuando exista alguno de las percepciones o deducciones que tienen que ver con la indemnización, en automático, en lugar de timbrarme un sobre recibo, me timbre dos, ¿sí? Así es que esa es la intención de esa característica. Les sugerimos no moverla, dejarla así. ¿Para qué? Para que el sistema efectúe de acuerdo a los cambios ya publicados en la guía de llenado. Si el usuario decide desactivar, bueno, ahí viene, ¿no? Ya directamente les digo, no es algo recomendado. ¿Para qué? Para que se cumpla con lo de la guía de llenado. Si ustedes lo deciden desactivar, lo único que va a efectuar es que no va a llevar un control adecuado de las percepciones de acuerdo a la guía de llenado. Por eso le digo, ya viene en la última versión de nóminas y les sugerimos que así lo dejen, ¿sí? Aplicar el finiquito. A partir de la versión 11.2.0 de nóminas, al aplicar el finiquito, es cuando se procede a separar los dos recibos, ¿sí? Así es que es importante que antes de aplicar el finiquito ya se tenga configurada esta sección. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar el finiquito es cuando separa los dos recibos o detecta en automático que debe de llevar un tipo de régimen o el tipo de régimen 13 y su correspondiente ISR, que es el ISR del finiquito, para ponerlo por separado del resto de las percepciones. Esta división de finiquito se realiza de acuerdo a las claves agrupadoras del SAT, que es la P022, que es prima por antigüedad, P023, pago por separación, y la P025, que son indemnizaciones. Cuando ustedes ingresan algún concepto y directamente tiene esta clave agrupadora, pues ustedes tienen que, o en automático el sistema va a detectar que tiene que dividir el finiquito. Así es que si ustedes tienen algún concepto específico configurado con estas claves agrupadoras del SAT, directamente el sistema se los va a poner en un sobrerecibo de indemnización o un finiquito de indemnización. En el sistema por default, los conceptos que tienen asignado estos son 29, prima por antigüedad, 27, separación única y el 26, indemnización. Ahí viene la clave SAT de las percepciones, ¿sí? Así es que por default son los que trae el sistema configurados, pero si ustedes tienen alguno hecho a la medida, pues ustedes lo tienen que configurar esa parte, ¿no? Y aquí está el ejemplo. Las indemnizaciones ya tienen la clave agrupadora por default, la P025, y observamos que tiene configurado específicamente esta. Entonces el sistema que va y lee todos los que tengan esas claves y los ponen un finiquito por separado, o te los divide al momento de efectuar el timbrado del finiquito. El funcionamiento de la aplicación, claro, es de acuerdo a las configuraciones que se tengan. Si ya se tiene configurado dividir el timbrado, pues lo hace de esa manera. Al momento de calcular, hay que tener en cuenta que toda esta división se hace cuando se aplica el finiquito, ¿sí? Así es que si ustedes efectuaron la aplicación del finiquito y aún no tenían activa la versión 11.2.0 o activa esta casilla de dividir timbrado, no va a tomar en cuenta para la división lo que es el finiquito. Por eso es importante que ustedes lo tengan así configurado, ¿sí? Entonces, les va a aparecer una pantalla ahora como esta, que ahorita la vamos a ver en el sistema. El finiquito ordinario. Bueno, ¿aquí a qué se refiere? Bueno, lo correspondiente a lo proporcional de sueldo, séptimo día, horas extras. Vaya, las percepciones ordinarias como tal, lo proporcional al aguinaldo,
todos esos detalles y ya te pone por separado lo que es el finiquito de indemnización, que eso tiene que ver con el P023, P022. Si se fijan, ahí viene la clave del SAT de la separación o de la prima por antigüedad, y al momento de efectuar el timbrado, te va a timbrar 2 sobrerecibos en lugar de 1. Y ahí viene el finiquito de la indemnización, va a depender de las claves agrupadoras, que son esas, la P022, P023, P025, y también va a contener el movimiento del tipo de deducción, que es el concepto 101, que es el ISR del finiquito. Hay que tener en cuenta para este ISR que en muchas ocasiones puede hacer que se pueda presentar el evento en el cual el empleado renuncia y eventualmente pues no hay una indemnización como tal, sino solamente le toca lo correspondiente o lo proporcional a los demás conceptos. Sin embargo, al momento de que ustedes apliquen el finiquito, les va a aparecer en la parte, en la columna de deducciones, la 101, que es el ISR de finiquito. En este caso, se va a generar en 0, ¿sí? Porque no va a existir las percepciones correspondientes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, el sistema en automático te va a detectar que existe este concepto y te va a crear un documento en 0. En este caso, si ustedes dijeran, bueno, yo no quiero tener ese documento en 0, lo que pueden hacer es en el sobre recibo borrar ese concepto de deducción que está en 0, eliminar el movimiento y solamente les va a timbrar 1. Eso es porque el sistema ya está automatizado para detectar que si cualquiera de los conceptos que aplican para un finiquito de indemnización tiene que generar 2 sobrerecibos, entonces por esa funcionalidad es que se crea un sobrerecibo, aunque sea reportado el valor en 0, en el caso de la deducción. Si ustedes dicen, no, quiero eliminarlo, pues eliminen el movimiento y timbren y solamente le va a timbrar 1, ¿sí? Siéntanse con la confianza de preguntar, ¿no? Si tienen alguna duda, si van muy rápido o quieren que abundemos más en un tema, ustedes comenten por ahí en el chat sin problema y con gusto lo revisamos más a detalle esta parte, ¿sí? Muy bien, entonces entendemos que todo vamos bien. Si hay alguna duda, pregúntenme, ¿no? Continuamos. El finiquito ordinario. Esto tiene que ver con lo correspondiente a todas las percepciones que no sean las 022, 023, 025, ¿sí? Entonces, esto es lo proporcional de todo lo demás que se le da a lo que es el empleado. Al momento de que ustedes efectúen el timbrado, se los va a detectar como un finiquito ordinario y un finiquito de indemnización. Lo va a hacer la separación y en la bitácora que les envía al finalizar el proceso, les va a aparecer esa separación cuando existan los dos, ¿sí? Esta opción de que no está activa el finiquito, hay que tener en cuenta que no es algo opcional, ya ustedes déjenlo nada más configurado para poder cumplir con lo que es la aplicación. Hay que considerar lo siguiente, y esto es importante. Si ustedes contaban con la versión 11.1.0 de Compact y Nóminas y en esta versión se aplicó el finiquito y lo timbró, entonces solamente se generó un CFDI. Si ustedes actualizan a la versión 11.2.0 de Compact y Nóminas, necesitarían cancelar ese finiquito, pero fíjense, aunque lo cancelen y lo vuelvan a timbrar, aunque ya tengan la versión 11.2.0, el finiquito seguirá timbrándose como un solo CFDI. ¿Por qué? Porque el proceso para poder aplicar el finiquito es el que evalúa para poder dividirlo, precisamente. Si ustedes hicieron la aplicación del finiquito en la versión anterior, aunque cancelen el finiquito, va a detectar el sistema que eso fue aplicado en un esquema diferente y les va a continuar timbrando lo que es un solo sobrerecibo, ¿sí? Así es que hay que tener mucho cuidado con esto, por eso es importante que ustedes tengan la versión 11.2.0. Al timbrar el finiquito, a partir de esta versión, la empresa que tenga activa esa función de dividir el timbrado, al realizar la aplicación del finiquito se van a generar 2 documentos, ¿sí? Entonces, esto es a partir de esta última versión. Y le va a aparecer algo así como esto, ¿sí? Cuando aparezca el concepto ahí,
de separación, pues ya les va a empezar a hacer el proceso. El proceso del finiquito como tal no cambia, salvo esta pantalla que les mencionamos, en la cual van a aparecer los dos sobrerecibos que se van a timbrar. Si se fijan aquí, en lugar de timbrar un sobrerecibo, me va a timbrar dos. Y estamos aplicando solamente un finiquito. Entonces, aquí una consideración importante es que el sistema en automático te va a detectar que si la fecha de pago fue posterior a lo que es el 31 de diciembre del 2018, estamos hablando que la fecha de pago del finiquito es a partir del 1 de enero del 2019, te va a detectar que debe estar dividido y te va a generar lo que son los dos sobrerecibos, ¿sí? Que es lo correcto. Esperemos que no haya muchos finiquitos en este entonces, ¿no? En sus respectivas empresas, pero eventualmente se puede dar, ¿no? Ahí está, les timbraría dos sobrerecibos y se los va a mostrar así la bitácora. La bitácora le va a mostrar finiquito ordinario y finiquito indemnización. Y en el ADD les van a aparecer los dos sobrerecibos, ¿sí? Como tal, un finiquito ordinario y un finiquito de indemnización. El finiquito de indemnización se le va a asignar el tipo de régimen que según la guía de no deben de tener, que es el 013, y el tipo de contrato 99, tipo de nómina, nómina extraordinaria. Y les va a aparecer aquí todas esas especificaciones en el XML, en el finiquito de indemnización. En el finiquito ordinario, ahí sí, toman lo que tenga el empleado configurado en el catálogo de empleados, en el tipo de régimen, el tipo de contrato, el que está configurado en el catálogo de empleados, y el tipo de nómina en nómina ordinaria. Y se los va a mostrar así. Tipo de nómina ordinaria, tipo de régimen 02 y el tipo de contrato el 1, ¿no? Entonces, en el caso de este trabajador. Muy bien, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, algún comentario respecto al finiquito? Les damos unos minutos para que alcancen a escribir si quieren alguna duda. Vamos a verlo en el sistema, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a ver en el sistema de Compact y nóminas, porque muchas veces ya cuando se enfrentan ante ustedes, ante el sistema, ahí es donde está el detalle, ¿no? Entonces vamos a revisar primero el ejemplo de lo que es el finiquito. Procesos, finiquito, prácticamente es igual. Vamos a esperar que ingresen. Digo, cada uno de ustedes tuvieron la oportunidad o adquirieron lo que es el servicio con Stack Soluciones de la póliza de cancelación y eso, perdón, de los cambios, y eso les va a ayudar a ustedes por cualquier eventualidad, pues aquí vamos a estar, ¿no? Para apoyarles. Entonces, entramos, aquí está la separación como tal, y ya ustedes le van a poner aquí si tiene indemnización, si son los 20 días por año, ya ustedes lo van a determinar, ¿no? Igual como un finiquito normal que ustedes así lo manejan. Entonces, ya con esto vamos a calcularlo. Hay que tener en cuenta que aquí nada más están calculando lo que es el finiquito. Y cuando te efectúa la división de lo que es el finiquito, es cuando ustedes apliquen el finiquito, ¿sí? Así es que ahorita simplemente son cálculos para poder revisar de manera preliminar esta situación. Cuando ya le efectúe ahí y ustedes le den a aplicar, pues ahí es cuando ya el sistema en automático te dice, ¿sabes qué? ¿Tiene o no tiene las deducciones o percepciones? Entonces, ahí es donde te hace la división. Hasta aquí vamos en puros cálculos. Se fijan, pues aquí aparece la indemnización, la de separación y la de prima de antigüedad, que por lo regular son las que se aplican cuando hay alguna separación, ¿no? Y el ESR del finiquito. Cuando ustedes le dan a aplicar finiquito, aquí el sistema entonces va y verifica todas las deducciones, todas las percepciones que tiene el sobrerecibo en el proceso que está efectuando para ver
si debe de timbrar 2 sobrerecibos o debe timbrar solamente uno. Yo creo que mi máquina ya sabe que es fin de semana y ya se quiere ir, ¿verdad? Digo, es un nuevo esquema que ustedes ya sabemos que lo dominan. Sin embargo, ahora con esto quizá pudiera ocasionar algunas confusiones y la intención del servicio para que ustedes lo tengan ahí es que de ninguna manera se lleguen a parar en su operación. ¿Sí? Por eso es importante conocerlo, cómo lo va a hacer el sistema, de qué maneras lo podemos nosotros asimilar o incluso si ustedes tienen subordinados que les apoyen o compañeros en esta situación, pues no asustarse cuando salga eventualmente algún detalle o cuando estén en este proceso, precisamente, del finiquito. Aquí está, miren, aquí está la pantalla, en la cual el sistema ya fue y detectó, revisó todas las deducciones, las percepciones que tienen, y te dice, ¿sabes qué? Aquí directamente ya están separados o te lo va a timbrar en dos. Obviamente, si alguna apareciera por acá, ustedes la pueden mover para el otro lado. Si así dijera, no, sabes que este estaba para acá, pero ahí les dice que no está permitido en finiquito de indemnización porque detecta que no tienen la clave agrupadora correspondiente. Siempre y cuando aquí van a poderlo mover, siempre y cuando tenga la clave agrupadora correspondiente para el finiquito de indemnización. De otra manera, no les va a permitir moverlo, ¿no? Entonces, aquí ya les aparecen los dos, una breve descripción de lo que tiene que ver y ustedes van a continuar. Tan sencillo, si alguno les apareciera o alguno no les apareciera aquí, ustedes pueden hacer la modificación sin problema, ¿no? Entonces, claro, regresándose a la parte del sobrerecibo. La fecha de pago aquí, pues le ponemos, vamos a ponerle transferencia, por decir algo así. O cheque, ¿verdad? Muchos le dicen cheque. Entonces vamos a efectuar el timbrado. Hay que tener en cuenta que es un solo sobrerecibo, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Y ahí les pido tantita paciencia, ¿no? Mi equipo ahí ahorita está tardando un poquito más y de hecho en las pruebas preliminares fue más rápido, pero ahorita como que se ingentó y está tardando un poquito, pero el proceso es nada más para mostrarles cómo va a aparecer lo que es la bitácora, cómo sin problema ustedes van a poderlo revisar y va a ser claro para ustedes, finalmente, y sin problema lo van a poder tener bien identificado, ¿no? No creo que se les trabó la imagen, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, se me fue el internet. No, ahorita está tardando un poquito más de lo común, pero ahorita va a concluir el proceso. Ahí ya los está timbrando. Si se fijan, dice 0 de 2 procesados. ¿Por qué? Porque al momento del timbrado les va a dividir ya el timbrado. Hay que tener en cuenta que es un solo proceso, ¿no? Igualmente, lo único que sí les especificó la pantalla del timbrado es que lo iba a dividir en dos. Por eso cuando concluya con el timbrado,
lo va a concluir, pero 2 sobre recibos. Y en el ADD así lo van a ver, o en el nuevo visor, ¿no? Dependiendo si ustedes ya migraron y tienen las nuevas características, les van a aparecer los 2 sobre recibos. Ahí aparecen, miren, sobre recibos timbrados, 2. Entonces ustedes van a poder revisar la bitácora y decir, uy, pues, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a darle que sí. Y si se fijan, aquí ya les aparece la división. Es el mismo código de empleado, pero detectó que es un finiquito ordinario y lo timbró. Y detectó que es un finiquito de indemnización y lo timbró también. ¿Sí? Entonces ya tienen la separación de los dos. Entonces, por eso el sistema ya está automatizado para que sin problema ustedes puedan cumplir con esa funcionalidad. ¿Sí? En lo que tiene que ver con los finiquitos. No sé si vamos claros, si tienen algún comentario, lo pueden externar aquí sin problema, para eso es este evento, ¿no? Para que ustedes zanjen alguna duda que tengan o alguna situación, pues aquí estamos para eso, ¿no? Para aclarar un poquito lo que tiene que ver con estos cambios. Ya volviendo un poquito a la presentación, vamos a irnos aquí. Ahí ya les va a aparecer esta división, ¿no? El ordinario y el extraordinario sin problema. Entonces, si no hay alguna duda respecto a lo del finiquito, vamos a continuar, o si ustedes están escribiendo por ahí, los esperamos para si tienen alguna duda. Muy bien, Alejandro, te agradecemos. No se va a tener que cambiar el tipo de régimen. En automático, cuando ustedes tienen la versión 11.2.0, el sistema ya viene configurado para que de manera automática te efectúe el cambio, ¿sí? Entonces, no tendrías que hacer alguna configuración adicional, ni mucho menos. Lo que sí te tendrías que cerciorar es que tengas la versión 11.2.0 en adelante del sistema de nombres. Si tienen algún comentario, les agradecemos que nos los pongan por aquí y para eso estamos para zanjarle cualquier duda que puedan llegar a tener, ¿sí? Muy bien. De todas maneras, si ahorita se les ocurre alguno, sin problema podemos revisarlo al finalizar. ¿Sale? Continuamos entonces. Otro de los cambios también que tiene que ver con la guía de llenado es que a partir también del 1 de enero de 2019 aparece el subsidio causado en el XML, o debe de aparecer, ¿sí? De acuerdo a estas modificaciones de la guía de llenado, para el complemento famoso, ¿no? El 1.2, menciona que aunque al empleado no se le haya correspondido el subsidio entregado, que es el subsidio al empleo, es necesario agregar el subsidio causado. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, anteriormente, pues si no tenía subsidio entregado, o que es el subsidio al empleo que conocemos, pues efectivamente en el XML no se iba ningún dato del subsidio causado, aunque se hubiera causado o acreditado, ¿no? Entonces, el concepto del subsidio entregado, ahora en esta nueva versión, te va a poner un importe del 0.01, de manera que pueda ser identificable, ya que actualmente no era posible, ¿no? Identificarlo. Hay que tener en cuenta que en el XML son dependientes los nodos del subsidio causado y el subsidio entregado. Así es que, pues si no existía uno, o en este caso el subsidio entregado, no había manera de que se desplegara el otro, que era el subsidio causado. En base a lo anterior, era necesario agregar un atributo al subsidio causado, por eso se hizo lo siguiente. Cuando al empleado le correspondía el subsidio entregado, pues ahí no había ningún problema, ese ya estaba cubierto, se desplegaba sin problema en el XML. El detalle se presenta específicamente en este caso, miren, cuando el subsidio, pues sí aparecía, subsidio entregado, pues sin problema en el XML te aparecían los dos, ¿no? Tanto el subsidio al empleo, que se conoce así por lo regular, y el subsidio causado. Pues bueno, ahí sin problema. Ese evento estaba cubierto desde hace tiempo, ¿no? En el sistema para que se desplegara. El detalle es cuando el empleado no le correspondió subsidio entregado.
¿sí? Este es el nuevo caso contemplado en la guía de llenado. En ese caso, por ejemplo, como este, desaparece el subsidio al empleo en cero, pero el subsidio del empleo acreditado o el causado sería 290.75. Entonces, aquí realmente no se podía mostrar. ¿Por qué? Porque era dependiente el subsidio acreditado del subsidio al empleo. Por eso en el sistema, en automático ya se les está poniendo un importe en estos casos para identificarlo del 0.01 para que se genere el subsidio al empleo del nodo y el otro que es dependiente, si se fijan que es el subsidio causado, les aparezca dentro del XML. ¿Sí? Esta modificación la hace en automático el sistema. ¿Para qué? Para tener identificado que aunque el subsidio al empleo o entregado, como lo conocen muchos de ustedes, estaba en cero, ¿no? Pero efectivamente sí hubo subsidio al empleo acreditado. Y ese acreditado es el que aparece aquí como causado en el XML. Entonces, ese movimiento lo hace en automático a partir de la versión 11.2.0, que más de alguno de ustedes ya lo tiene ahí instalado. Y aquí está. Obviamente, esta parte del subsidio, si ustedes hubieran decidido hacerlo desde un mes anterior o en el 2018, pues directamente tendrían que haber cancelado todo 2018 y poderlo hacer otra vez en ese nuevo esquema. Pero a partir del 1 de enero del 2019 ya se hace obligatoria esta parte, por eso ustedes sin problema pueden ahorita, el sistema en automático te lo hace. Más allá de que venga una configuración también en el catálogo de empresa y te ponga subsidio causado en el XML y esté desactivada la casilla, quizás le llame a ustedes la atención. Quizás les haya tocado verlo, pero independientemente el sistema te detecta que ya a partir del 1 de enero ese valor debe de ir y en automático te lo hace. Por lo cual no tendrían que hacer alguna configuración adicional para poderlo tener. ¿Sí? Ahí está, miren. Es esta opción. Agregar subsidio causado. Quizá ustedes ingresen directamente al catálogo de empresas y vean y dicen, ay, pero no tiene el subsidio causado activo o agregar subsidio causado. Esto o esta pantalla era de las versiones anteriores de la 11.1.0 para atrás. ¿Por qué? Porque pues todavía no aplicaba la obligatoriedad. Ahorita como ya aplica el sistema en automático, te detecta que está en 2019 y en automático te agrega ese valor, ¿sí? No es necesario hacer alguna configuración adicional. Por eso les decimos, ahí la configuración pues ya sin problema ustedes la pueden tener si tienen la última versión y este cambio ya también les va o lo van a tener aplicado, ¿sí? Vamos a ver un caso de un ejemplo que está aquí directamente. Voy a meter a un periodo ya timbrado. En el caso de los que tienen ya algún subsidio. Vamos a verlo. En este caso, por ejemplo, nos vamos a meter aquí al segundo. Núñez Pérez Añer y vamos a meternos aquí. Si se fijan, bueno, aquí ya apliqué un finiquito, ¿no? Pero independientemente de eso, aquí, si se fijan, el subsidio al empleo estaba en cero, pero el subsidio al empleo acreditado estaba 145.38. Entonces, en el caso de este trabajador, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes timbran el sobrerecibo, directamente vamos a irnos, es el periodo 1. Vamos a meternos aquí a la DD. Es el periodo 1. Y vamos a ver específicamente ese trabajador en el cual se generó el subsidio causado o el subsidio acreditado, pero el subsidio entregado o el subsidio al empleo, como se conocen, pues realmente no generó nada. Vamos a ver cómo se visualiza lo que es el sobrerecibo. Dijimos es el periodo 1 y era Núñez, y es este. Vamos a ver el XML.
Aquí está el XML. Si se fijan, aquí en la parte de abajo, lo voy a seleccionar, aquí está. Aquí menciona ya, importe 0.01, concepto, subsidio al empleo. Si se fijan en el sobrerecibo en el sistema, allá aparecía en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí? Bueno, como aparecía en 0 en el sobrerecibo, como tal, en el XML que ustedes timbren, ya va a ir incluido lo que tiene que ver, aquí está, el subsidio al empleo, que es el 39, está en 0.00, pero acá en el XML ya les aparece 0.01. Entonces, ¿para qué? Para que esta parte del subsidio al empleo o subsidio causado que está aquí, los 145.38, les aparezca en el XML. ¿Sí? Esos ajustes ya los hizo en automático el sistema y sin problema ustedes al momento de timbrar van a tener la tranquilidad de que sin problema les va a aparecer en el XML. ¿Sí? Entonces, no preocuparnos por esa parte, ¿no? Que cuando aparece el subsidio al empleo con importe, pues obviamente ahí ya no hay ningún problema, ningún inconveniente. Como es este caso, miren, vamos a ver este caso. Y en este caso sí aparece lo que es el subsidio entregado. Si se fijan, dice subsidio al empleo, les aparece 114 y les aparece subsidio acreditado, que este es el caso que ya estaba cubierto desde hace tiempo en el sistema. Pero vamos a meternos acá también para poderlo revisar. Someternos es el periodo 1 igual. Dijimos que era el trabajador Rodríguez Almanza Roberto. Lo metemos aquí. Es este, del periodo 1. Vamos a ver el XML. Y ustedes van a poder observar que en ese sin problema pues ya aparecían los dos. El detalle ahí estaba en que cuando estaba en 0 pues no había manera de que apareciera. Aquí aparece. Que menciona otro pago, importe de 114, el subsidio al empleo y los 200.63 que estaban en el sobrerecibo. ¿Sí? Entonces ahí en esos ya estaban cubiertos. El problema era cuando aparecía en 0, pero eso también ya quedó solucionado con la última versión del sistema de nóminas. Si es que por ese lado ya también estarían ustedes cubiertos y les aparecería en el XML, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario respecto a este punto del subsidio causado en el XML, o si tengan algún comentario. Recuerden que este evento es para ustedes y ustedes son finalmente los expertos, los que conocen la operación interna y que tanto pudieran a lo mejor detenerse, quizá algún colaborador, algún compañero en esta situación. Pero les queremos dar la seguridad de que realmente el sistema ya está condicionado para poder cumplir con esos requisitos. Muy bien, entonces no sé si hay alguna duda respecto a lo del subsidio, y no para pasar con el siguiente tema, en lo que tiene que ver con los cambios. Ustedes pregunten. Para eso estamos nosotros. Claro, a lo mejor de repente no se nos ocurre a lo mejor alguna pregunta. Puede ser que en los próximos días tengamos alguna duda, pero ese es uno de los beneficios, ¿verdad?, del esquema que ustedes contrataron y que sin problema podemos apoyarles aquí en SAC Soluciones, ¿sí? Continuamos entonces. Si se les ocurre algo por ahí, al finalizar vamos a tener una sección también de dudas, preguntas y respuestas para aclarar cualquier situación. Ya en lo que tiene que ver con el siguiente cambio, pues este ya es un poco quizá menos frecuente para ustedes, de la CUR genérica para extranjeros sin CUR. A ver, vamos a, antes que pasemos, por aquí me están preguntando. Te agradecemos, Roberto. Tu pregunta, Roberto Félix. No, al tener esta versión ya de Compaq Nóminas, la 11.2.0, ya todo viene configurado para que en automático cumplas con los requisitos de los cambios, ¿sí?
Claro, tienes que tener algunas configuraciones en determinado momento. Por ejemplo, si tú tuvieras un concepto de indemnización que tú hayas configurado a la medida y le agregaste el P022 o lo tienes como indemnización, tienes que revisar nada más las claves agrupadoras para si al momento de hacer el finiquito de alguna manera no se está reflejando en el finiquito de indemnización, puedes moverlo directamente tú al momento de timbrar el finiquito. Pero fuera de ahí, las configuraciones ya vienen por default aquí y es importante que ustedes tengan directamente esta versión. Si tuvieran que hacer algo más, probablemente ya sería por la configuración de los conceptos. Pero si ustedes tienen los que están por default, no deberían tener inconveniente, ¿sí? Y si lo tuvieran, pues aquí estamos para tratar de ayudarles, ¿sí? O para ayudarles más bien, sin problema. Te agradecemos, Roberto, tu participación. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues ustedes coméntenlo, ¿no? Con toda confianza, porque de repente, no, por nada, para servirte, Roberto. Muchas gracias a ti. Continuamos entonces en la CURP genérica para extranjeros. Obviamente, pues esta parte quizá algunos lo han utilizado, quizá algunos más no. Sin embargo, aquí viene de todas maneras incluido ya en lo que es la última versión. Esto es para cuando, por ejemplo, tienen algún trabajador que tiene alguna curva extranjera o en diversos procesos en lo que tiene que ver con esto. Ya incluso más específicamente en la conexión en línea con SUA, si ustedes lo efectúan desde aquí del sistema, le va a aparecer un campo en el cual pueden agregar ya ese trabajador extranjero, ¿sí? Con su número de seguridad social, pues hay que determinen, pero también su CURP, la CURP que aparece para los extranjeros, ¿sí? Sin problema, ya viene para que sin problema lo puedan hacer en el sistema. Igual la exportación al ITSE lo pueden hacer ahí en la modificación de salarios o en los exportar de ingresos que se menciona ahí y ya les va a permitir un valor válido para esto. Si bien es cierto, muchos de ustedes quizá no lo utilizan, pero es importante que sepan que el sistema ya cuenta con ello, ¿sí? Entonces, es un cambio, uno de los cambios un poquito que quizá ustedes no manejen, pero que es bueno conocer. Entonces, esto es lo que tiene que ver con los cambios para las guías de llenado y sin problema, les digo, la intención aquí es tratar de brindarles a ustedes la mejor cobertura y que pues sea un poquito menos problema para ustedes si tuvieran alguna eventualidad con alguna situación con lo que tiene que ver con estos cambios, pues realmente para eso estamos, para tratar de ayudarles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda más. Somos todo oídos, ¿no? Y los estamos leyendo por aquí. Muy bien. Muy bien, Alejandra, Armenta. Sí, como les comentaba, en el sistema de Compact y Nóminas aparece una opción de subsidio sin seleccionar ahorita actualmente. Ya no tendrían por qué preocuparse con lo que tiene que ver con esa configuración, porque como lo mencionamos ahorita, acá en el sistema, ustedes van a, ya aunque se metan aquí al catálogo de empresas y en el catálogo de empresas les aparezca la opción aquí sin seleccionar la del subsidio, el sistema en automático ya está configurado para que detecte que ya están arriba del 1 de enero del 2019, ahorita estamos a 12. Entonces, sin problema, el sistema ya esto, aunque tú tengas sin seleccionar esta casilla, en automático el sistema ya se va a guiar por la fecha, ¿sí? Entonces, no es necesario que tú vengas y lo configures esta parte. Sí, aunque te dice esto y te permite, eventualmente mejor déjalo así, ¿no? Y esa es la recomendación, ¿sí? Sin problema. Gracias a ti, Alejandra, por preguntarte, digo, porque es bueno, ¿verdad? Si tenemos alguna duda, mejor cerciorarnos y con este fin, pues está haciendo este evento para que ustedes saquen todas sus dudas que tengan, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Ok, muy bien, Roberto. Sí, claro que sí, aquí estamos para ayudarles. Hay algo que no me han preguntado, pero eventualmente con algunos usuarios me ha tocado. No sé si tengamos claro lo del, ya ve que ahora hay dos salarios, ¿no? En lo que tiene que ver
con los salarios mínimos. Hay para ciertos cálculos que todavía se sigue utilizando, aunque la mayoría de los casos ya es la UMA, pero muchos han preguntado en lo que tiene que ver con los salarios mínimos, ¿sí? No sé si alguno de los que estamos aquí o los que están conectados manejan directamente lo que son los salarios en la zona fronteriza. Si alguno de ustedes lo maneja, pues indíquemelo, ¿no? Si no, pues sin problema, ¿no? Les comentamos. La parte de los que son los salarios mínimos se pueden configurar directamente dentro de cada empresa. En las tablas de la empresa, ya muchos de ustedes lo han hecho en varias ocasiones, aparece la tabla de salarios mínimos. En la de salarios mínimos, ahorita en la versión 11.2.0, no viene por default lo que es el salario mínimo para este año. Así es que tendrían que meterse a la tabla directamente y agregar ahí el campo, pues sería el 1 de enero del 2017, y ya poner el salario mínimo, que son 102.70 y algo, ¿verdad? 102.76, creo, ¿no? Entonces, ya le tendrían que poner aquí directamente el salario mínimo, que para efectos, .68. Gracias, Roberto. Sí, por ahí andaba, sí, nomás que volteé casi los números. .68. ¿Sí? 102.68. Aquí directamente ustedes ya cuando le pongan esos valores y no manejan en la frontera empleados o trabajadores, sin problema pueden poner los 102.68 en los tres campos. Pero si manejaran, se tienen que hacer algunos ajustes en lo que tienen que ver con algunas fórmulas y poner aquí el otro que en la columna C o la zona C, que son 170 y tantos, ¿no? Entonces, siempre y cuando aquí manejen ustedes los trabajadores en la zona fronteriza. Pues ya con esto, si ustedes hacen esa pequeña modificación, el sistema va a ir y va a tomar ese valor, como el último que yo le estoy poniendo 2017, pero estoy mal. Aquí es 2019. Sería, perdón, es que este es del año pasado. Tendrían que ponerle aquí lo tendrían que agregar, ¿no? 2019, yo lo puse en otra línea, ¿no? No pasa nada. 2019, que ese sería el último que ustedes deberían de tener, ¿sí? Como tal. Entonces, lo único que tienen que hacer es venirse aquí, agregar la última línea y sin problema ustedes ya van a poder utilizar lo que es el salario mínimo, ¿sí? Entonces, no quise dejar de mencionárselo porque quizás muchos por ahí dicen, pues realmente sí utilizamos, ¿no? Sí, me decía María Ramos. Sí, lo de la configuración, lo mencionábamos ahorita. Sí, directamente lo único que se tendría que configurar eventualmente, si ustedes tienen, primero sería tener la actualización a la última versión, 11.2.0, me decía María. Si ustedes ya cuentan con ella, el sistema viene configurado automáticamente. ¿Para qué? Para que vengan todos los cambios de la guía de llenado, ¿sí? En específico el subsidio causado y en específico también lo que tiene que ver con los finiquitos. Si ustedes tuvieran un concepto específico de indemnización que eventualmente ustedes crearon por alguna modificación, nada más tendrían que ir a revisar la clave agrupadora del SAT, que sea la de indemnización. ¿Para qué? Para que al momento de que ustedes timbren, ahí directamente les aparezca en el finiquito de indemnización, ¿sí? Pero si no es así, el sistema ya viene automatizado para que sin problema cumplan con esos campos, tanto del subsidio como de la finiquito de indemnización. No sé si aclaré su pregunta o si tiene alguna otra pregunta, pues estamos para servirle, ¿no? Entonces, no, por nada, para eso estamos, licenciado. Aquí estamos a la orden. Entonces, licenciados, pues aquí estamos ya concluyendo lo que es este curso. No sé si tengan estas secciones para ustedes, preguntas, respuestas, dudas que tengan. Les digo, como mencionaba el licenciado por ahí de ustedes, sobre la marcha muchas veces salen más dudas, salen más preguntas,
pero ese es el esquema que ustedes tienen contratado sin problema todo este mes para cualquier duda, cualquier comentario o específicamente de la operación que ustedes tengan. Para eso estamos, para servirles. No sé si tengan algún comentario, pregunta, duda, quejas también, ¿no? Quejas también se aceptan porque nos ayudan a mejorar, ¿sí? Entendemos que, ¿no? Ustedes ya son expertos ahí en esa parte. No están poniendo alguna pregunta o alguna duda. De todas maneras, siéntanse en la libertad. Si se les ocurre algo posteriormente, manden su duda ahí a ventas@sac.mx. Contáctenos, llámenos, regálenos una llamada o si no les llegáramos o estén ocupadas las líneas, dejen su mensaje de voz. ¿Sí? Y con gusto ya vemos la duda que tengan y la podemos revisar, ¿sí? En lo que tiene que ver con los cambios. Entonces, si no hay alguna duda o alguna pregunta, sería todo por mi parte. Les agradecemos a todos su asistencia, el estar en estos cursos que eventualmente pues vamos a seguir efectuándolos y posteriormente pues les vamos a pasar ahí el material para que ustedes también lo tengan ahí de soporte y lo puedan revisar las veces que ustedes quieran. No, muchas gracias a ustedes, Roberto, por haber asistido. Y entonces, pues damos por concluido este evento. Si no hay alguna duda o algún comentario más, lo concluimos y les deseamos un feliz fin de semana y pues están ustedes preparados en este esquema para los nuevos cambios en las guías de llenado. Muchas gracias, que pasen muy buen día.